Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos a una charla más en verde aquí en Signos Ecovalor. Y además hoy, bueno, con un invitado fantástico, nada menos que Javier Morales, que es escritor y que es además una bellísima persona y que nos va a contar cosas muy, muy interesantes de lo que él ha escrito y de las cosas que piensa también. Voy a buscarle primero, porque ya sabéis que siempre lo más complicado aquí es el... A ver, este es el momento un poco más de miedo, por si acaso ya os voy a decir, yo creo que ya se conecta, sí, rapidísimo. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Perdón por el retraso. ¿Qué tal? No, no, es fenomenal. Mira a ver porque tienes que poner vertical el Sí, teléfono, es que que si lo que no te veo pasa es boca que... abajo. Sí, ya lo veo yo también. Espérate a ver si... ¿Ahora mejor? Sí, aunque Ah, creo que tienes un poco sucio por delante, te veo un no, poco es por la... borroso. A ver, ahora, es por la luz. Ah, bueno, Pero no puedo un hacer otra poco cosa, ahí. porque ahí es la luz que entra por aquí. Voy a ver si... No. No, te veo un poco nebuloso, nebuloso. Pues Bueno, da no sé igual cómo porque lo hacer. importante es, nada, lo importante es que podamos hablar, que podamos charlar. ¿Se me oye bien, Eso perdón? es. Porque... Sí, sí, se te ve muy bien, que yo creo que al final es un poco lo más importante. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? Bien, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal vosotros? Por aquí, bueno, gracias por la invitación. ¿Puedo dar la luz? Un momentito, que voy a dar la luz, a ver Sí, venga, a ver si si con una así... luz artificial o lo que sea. Bueno, yo voy presentando, por si alguien no conoce a Javier Morales, él es escritor, es periodista, además es profesor de escritura creativa, tiene libros interesantísimos de los que vamos a hablar hoy. Es conocido sobre todo también por su defensa de los derechos de los animales y además algo que a mí me gusta mucho, el apoyo sentido y directo al mundo rural, de donde también tú procedes, de eso vamos a hablar. Y bueno, quizá últimamente, aunque tiene muchos libros escritos muy interesantes, así el que más se conoce o que más revuelo ha tenido es un ensayo autobiográfico que se llama El día en que dejó de comer animales. Así que bueno, si quieres, Jairo, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué dejaste de comer eh, animales? muchas gracias, César, por la presentación. La verdad que es un placer hablar contigo. Que ya hemos tenido algún otro encuentro y siempre aprendo un montón. Bueno, pues, ¿por qué? Pues es un proceso, ¿no? Porque, como tú bien sabes, cada uno llega a esta situación por motivos un poco diferentes. En mi caso, yo he trabajado toda mi vida, mi faceta como periodista ligado al periodismo ambiental, como es tu caso. Y bueno, pues con una conciencia ecológica, digámoslo así, ¿no? Que inevitablemente te lleva a amar a los animales. Yo no entiendo a alguien que sea ecologista y no quiera a los animales, ¿no? Por lo menos no quiera protegerlos, ¿no? Bueno, tampoco Entonces, hace falta ser ecologista tampoco, para amar a los animales, ¿verdad? no hace falta, pero por eso, ¿no? Que digo, sería extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues también el contacto con personas que ya en su momento eran veganas o eran vegetarianas, me llevó a plantearme a mí mismo en una situación también como la que nos encontramos, ¿no? De emergencia climática, eh, pues, pues plantearme que por qué no, ¿no? ¿Por qué no intentar dejar de comer animales? Pues porque, como todos sabemos, aparte de una cuestión ética sobre el bienestar, ¿no? Y la vida de los animales, del trato que les damos, pues tiene mucho que ver también con la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces fue un poco la razón. Fue un proceso y bueno, pues aquí estamos. Pero fíjate que hoy hablaba de este tema y comentando, ya solo comentando el título de tu libro, se nos activaba ahí algo en la cabeza cuando yo lo comentaba con una amiga que me decía, hombre, es que eso de comer animales suena muy mal, es muy duro. Podemos decir por qué no comes Ya. carne, por qué me he hecho vegetariano, pero hablar así tan crudamente de por qué dejar de comer animales, todavía hoy como que nos sienta un poco raro, parece como algo negativo, no sé, como esas cosas mejor no se hablan. Claro, porque tú, como bien sabes, intentamos todos ocultar la realidad, ¿no? Intentamos justificarnos de alguna manera y mirar para otro lado, eso es así. Unos con unos temas y otros con otros, y algunos con todos los temas que nos rodean, que pueden ser preocupantes. Entonces, es que los que comemos, o que son carnívoros y comen también pescado, no lo olvidemos, pues claro, comen animales, ¿no? En ese sentido, no vale solamente con que uno vaya a una carnicería y en una bandeja de Pakistán coja un filete, ¿no? Sin saber muy bien de dónde venga eso o de dónde viene. Yo creo que está muy claro que, bueno, pues de dónde procede, que procede de un ser vivo
que hemos matado para comer. Y un ser vivo que muchas veces, pues, o la mayoría de las veces, porque lo que prolifera en España y en el mundo entero en general es la ganadería intensiva, bueno, ha vivido unas condiciones bastante deplorables, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos que tenemos en general, quienes buscamos, yo creo, un mundo mejor, por decirlo así, es recuperar el sentido de las palabras y del lenguaje, ¿no? Y palabras como libertad y hablar también de las cosas claramente, ¿no? Entonces hablamos de comer animales, ¿no? Y de matarlos para comerlos, porque esa es la realidad, ¿no? Que quizá entonces deberíamos quizá olvidarnos eso de soy vegetariano y decir yo no como animales, aunque suene mal. No, bueno, en mi caso yo te comentaba, yo empecé siendo vegetariano, pero pocos meses y luego pues ya di el paso al veganismo pero vamos, que es lo mismo, ¿no? La intención sigue siendo ética, ¿no? Aunque en un caso se llega un poco más lejos que en el otro. No, yo creo que en mi caso, ¿no? Por lo que te digo, el veganismo y también una corriente que ahora pues ha cobrado fuerza, aunque en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón tiene más historia, que es el antiespecismo, ¿no? Pues la idea de que los humanos no somos el centro de la creación, ¿no? Eso ya al margen incluso de que uno coma o no animales, ¿no? O sea, porque, por supuesto te lleva a pensar que no te los deberías comer, pero básicamente lo que plantea es que no estamos por encima de otros seres vivos y no podemos hacer con el planeta lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra vegetariano o la palabra vegano, que tienen además una larga tradición, ¿no? Bueno, la palabra vegano quizás más reciente o el concepto, ¿no? Más reciente de mediados del siglo XX, pero el vegetarianismo, como bien sabes, es muy antiguo, ¿no? Ya lo practicaba Pitágoras y lo han practicado muchas personas a lo largo de los siglos, gente relevante como Einstein o Kafka, yo qué sé, ¿no? O sea, que es algo que tiene una tradición, a pesar de que mucha gente piensa que es algo como muy reciente o incluso dice, bueno, esto es una moda, pues no es ninguna moda, ya hay una historia detrás, lo que pasa que en las últimas décadas, pues debido a las condiciones en las que se crían los animales precisamente y también por el impacto que la ganadería tiene en el cambio climático, pues yo creo que ha habido un despertar en la conciencia, especialmente en el mundo occidental, porque en ese sentido hay que matizar un poco, ¿no? Que por ejemplo, en otros países como China no tenemos la misma conciencia también por razones lógicas, ¿no? O sea, entonces Bueno, a mí no me parece mal la palabra vegetariano o la palabra vegano, me parece. bueno, que cada uno lo llame como Sí, quiera, ¿no? Eso, porque sí, también eso es algo que siempre tú y yo hemos defendido, que aquí no se trata no. de proponer ni de imponer, es que cada uno que haga lo que quiera según su propia ética, voluntad, necesidades y gustos, ¿no? Que también hay que entender muchas veces eso, los gustos personales. Claro, y además tú has dicho una cosa ahora muy importante, me parece a mí, César, y es la palabra etiquetas, ¿no? Yo creo que mucha gente vive a partir de las etiquetas y a mí se me da igual, o sea, a mí me da igual que alguien diga que es vegetariano y de vez en cuando coma carne o no, o sea, lo importante es como que la actitud global tenga un fin, ¿no? Y bueno, pues muchas veces me encuentro con gente que me dice, yo sería vegetariano, pero si no fuera por el jamón, ¿no? Y yo también digo, bueno, pues come jamón, pero deja de comer lo demás, no pasa nada, o sea, aquí No no se pasa trata nada, no de pasa nada. no se trata de tener una etiqueta, un marchamo que te diga, bueno, el buen vegetariano o el buen vegano o tal. Se trata de hacer lo que cada uno pueda y considere, ¿no? Claro que puede ser vegetariano una vez a la semana, una vez al mes, una tarde al año. Tampoco pasa Claro, nada, ¿no? no, cada Por... uno tiene, claro, tiene sus reglas y se las marca, ¿no? Nadie tiene que juzgar a otro, ¿no? Eso es así, ¿no? Oye, creo que fue difícil el cambiar de dieta. La verdad es que no mucho. Yo pensé que me iba a resultar más difícil, fíjate. También tengo que comentar que yo tampoco fue, sí, no es porque no me gustara la carne y el pescado que me gustaban. Ojo, que mucha gente piensa que es que no te gusta. A mí me gustaban y me encantaban los huevos. O sea, las tortillas, y esto suena un poco simplón, pero las tortillas de mi madre las recuerdo con mucho placer, ¿no? Quiero decir que a mí todo eso me gustaba. Lo que pasa es que en un momento dado, pues tienes que elegir, ¿no? Entonces, bueno, pues elegí, digamos que en tu cabeza empiezan al deseo de comer carne o de comer animales en general, se contrapone la idea del daño que les puedes estar causando y al final, sinceramente, no fue muy difícil. Pero yo también tuve una actitud un poco flexible conmigo mismo, ¿no? Al principio, pues digamos que permití, pues cuando me apetecía, si tenía mucha necesidad de comer carne, por decirlo así, o mucho deseo, pues la comía al principio. Pero poco a poco ese hábito, que al final la alimentación también tiene que ver con los hábitos, se va perdiendo. Y entonces llega un momento, como lo que me ocurre ahora, que no echo de menos nada la carne, sino todo lo contrario.
Entonces, no, Bueno, o la puedes echar alguna vez de menos. Yo muchas veces relaciono esto, aunque parezca algo frívolo, porque al final estamos hablando de una decisión personal, claro, ¿no? Y nuestro único juez vamos a ser nosotros. Eso sí, es sí, como también, a lo mejor, la fidelidad que tienes a una persona, tu pareja. Tú estás con esa persona porque quieres, no porque te obliguen a estar con ella. totalmente, Y tú puedes ser claro, infiel a tu pareja también perfectamente o no, y te lo puedes contar solo a ti mismo. O sea, que al final esto es sí, es algo con una decisión personal, sin más, totalmente. Sí, sí, ¿no? totalmente, claro, la ética es algo individual, pienso yo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta juzgar a nadie por lo que hace, porque también me podrían juzgar a mí por otras cosas, ¿no? Aquí ninguno somos santos, por decirlo así, y cada uno tenemos nuestras contradicciones, ¿no? De la misma manera también te digo que, igual que a mí no me gusta juzgar a nadie, tampoco, y eso te puede ocurrir a ti también, seguramente, que te dé la brasa cuando estás comiendo, yo no digo nada a nadie si soy vegetariano o vegano, pues nada, simplemente no como carne y me pido platos así, ¿no? Evidentemente verduras y tal. Y es la gente que también intenta convencerte de lo contrario. Bueno, pues yo no hago proselitismo en la mesa y también estaría bien que la gente no lo hiciera al revés, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y considere, ¿no? Bueno, eso está más que claro. Y luego hay una cosa que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, porque muchas veces dices, "Va, es que si no comes carne, si no comes pescado, si no comes huevos, a ver, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿No? Tú no piensas, porque a mí por lo menos me parece, me ha pasado a mí en este caso concreto, ¿no? Que dejas de comer carne y te encuentras una huerta maravillosa, empezar a salir a comprar verdura, las legumbres, y luego yo hay un placer que ya le añado que me parece fantástico, que es ir a comprar al mercado a los propios productores, Claro, ¿no? Yo hoy he estado en un mercado de estos callejeros y estaba emocionado. Es que digo, me lo voy a comprar todo, pero todo lo que te apetecía comprar, fíjate, lo menos que cuando compras en el mercado al aire libre, lo que menos te gusta comprar es carne y pescado. sí. Porque Totalmente, precisamente dices, uy, ¿qué conservación tendrá esto? Uy, ¿esto cómo estará? No te fías, no te fías. Pero unos tomates, claro. no, unas alubias verdes, ¿no? Que al final, ¿tú no crees que se come mejor o se come igual de bien o incluso con más imaginación cuando pasas a acordarte de las santísimas huertas de nuestro país? Totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, hay una cosa que se nos olvida y es que la dieta española ha cambiado en las últimas décadas. O sea, aquí no hemos tenido una dieta mediterránea donde el porcentaje de carne, quizá por la propia historia, porque la carne estaba reservada a los ricos, es así, ¿no? Pues era mínima, ¿no? Y aquí eso también ha hecho que la alimentación mediterránea sea más saludable que la norteamericana, que es la que comemos ahora, ¿no? Con mucha proteína, mucha hamburguesa, mucha carne a todas horas. O sea, no es la alimentación que teníamos en España, ¿no? Entonces, no, yo no veo, a todo lo contrario, sí, hay muchas posibilidades, por supuesto, ¿no? De fruta, verdura, legumbres, tener un poco de imaginación, desde luego, o sea, no te aburres si no quieres y acabas teniendo el mismo deseo de comer un plato en concreto que cuando a lo mejor soñabas con un filete, y que soñara con un filete, con una lubina, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahora en vez de soñar con eso, sueñas con otra cosa, ¿no? Con otra cosa que tiene que estar cocinada. Por ejemplo, a mí me encantan las lentejas, que siempre han sido uno de mis platos favoritos. Bueno, pues yo sueño con lentejas, Riquísimas. ¿sabes? En fin, que es algo muy sencillo y tal, ¿no? Y que no necesitan chorizo, ¿verdad? No, no, para nada. Ya no, yo no las hacía con chorizo ni siquiera cuando era carnívoro, pero sí, sí, no necesitan para nada. No, no, la verdad que bueno, es interesante esto. Te iba a preguntar también, digo, ¿qué hemos hecho al final con la dieta mediterránea? Porque creo que la dieta mediterránea se está empezando a consumir en todas partes menos en el Mediterráneo, donde nos Sí, hemos apuntado ya a la carne de manera masiva. Y muchas veces viajas al norte de Europa y te das cuenta que allí, a pesar de todo, su dieta es casi más mediterránea que la nuestra, porque comen más verdura y más vegetales que nosotros. sí, quizá porque está más concienciado, ¿no? Aquí, eh, bueno, pues sí, es verdad que yo creo que quizás tiene que ver con, por un lado, pues con el complejo de un país que ha sido pobre y que de pronto eso lo suele ocurrir también, ¿no? La carne era por algo prohibitivo y bueno, pues ahí primero un despertar, ¿no? De yo quiero comer carne porque eso quiere decir que a nivel social, ¿no? Algo que no estaba permitido en mi clase social ahora sí lo está. Que es lo que le está ocurriendo, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Donde comían por austeridad, porque no tenían esa posibilidad, no podían comer mucha carne y ahora bueno, pues hay noticias horrorosas como que están construyendo rascacielos donde están metiendo todo al ganado granjas hiperintensivas, ¿no? Para poder dar
pollo a toda la población, ¿no? O sea, pollo de cerdo, ¿no? Carne de cerdo. Entonces yo creo que ha sido, eh, todo tiene que ver también, creo, César, no sé si estás de acuerdo, aparte de algo cultural, que viene de Estados Unidos básicamente, ¿no? Donde es el país de las hamburguesas y de la proteína, por decirlo así, y también tiene que ver con una cuestión económica, y es que explotar a los animales, como se les explota, especialmente la ganadería intensiva, supone que se abaratan los costes. También se abaratan los costes de producir carne, pues porque los mataderos y en las granjas se pagan muy poco a los empleados. Eso hace que en una sociedad donde reina la prisa, donde casi nadie tiene tiempo de cocinar, ¿no? Es más fácil hacerte un filete de pollo, por decirte, o de cerdo o de lo que sea, que hacerte unas lentejas. Más fácil, entre comillas. O sea, no es que sea difícil hacer, como sabes hacer unas lentejas, pero como está todo ligado, quiero decir, es que el modelo de vida que tenemos, ¿no? Tan apresurado, donde la gente tiene tanta ansiedad, no recordemos, parece que no tiene nada que ver, pero pensemos que España es uno de los países que más ansiolíticos consume de toda Europa. Eso tiene que ver también con nuestra forma de vida, con una precariedad laboral, con disponer de poco tiempo libre y cocinar implica tener un poco de tiempo libre, ¿no? Entonces muchas veces, pues mucha gente se quita de problemas y dice, bueno, pues yo hago un filete y unas patatas fritas. Eso es algo muy frecuente, ¿no? Yo creo que está todo un poco mezclado. Por un lado, creo que además la carne es un producto y también la industria cárnica tiene mucho poder, ¿no? O sea, es un producto que engancha. Hay un libro muy conocido también de enganchados a la carne, ¿no? De esta mujer polaca, que no me acuerdo cómo se Sí, llama, publicado por es Black un libro Valdez. genial. Sí, que no, que cuenta un poco por qué la carne, aparte de todo, es algo que te engancha, ¿no? Y viene desde hace años, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de factores y luego lo que te estaba contando, la industria cárnica y la industria láctea, la industria, podríamos decir, animalista, tiene muchísimo poder y claro, la publicidad, sabes que eso puede cambiar el deseo de la gente, ¿no? Y crearte una ficción que no es, ¿no? Cuando está demostrado, además, por médicos, tenemos consejos de la OMS, que comer tanta proteína no es sano, o sea, no es sano, no, tanta proteína y menos animal, que además producida en unas condiciones muy lamentables, ¿no? Que yo creo que la gente que nos esté escuchando pues conocerá, ¿no? De cómo a los pollos se los inflan a hormonas para que crezcan en 2 meses, en fin, eso llega al organismo, a nuestra salud también, no solo para el medio ambiente, ¿no? Claro, lo que ocurre, digamos que algo que sorprende es que cada vez somos más empáticos, por suerte, con los animales, ¿no? Porque esto, yo no creo que las granjas fueran mucho mejores en los años 70, en los años No, 80. Recuerdo no. yo haber estado muchas veces en estos sitios y era terrorífico, ¿eh? Antes las condiciones eran sin duda muchísimo peores, muchísimo, muchísimo peores. Pero ¿por qué piensas o por qué crees que en la sociedad, sobre todo en la gente joven, está despertando esta empatía hacia los animales y a darnos cuenta de que, bueno, lo que tú decías, no estamos solos y que tienen también, no solo sufren, sino que también tienen sus propios sentimientos? Uh-huh. Pues porque yo creo que hay un cambio de paradigma, ¿no? Para bien, o sea, no todos se habla muchas veces de los jóvenes como en términos negativos, pero también hay como en todas las sociedades, nunca, ningún pasado fue mejor, ¿no? Tampoco sé si peor o no, aunque ahora no vivimos un momento crítico a nivel en cuanto a la humanidad, ¿no? Por lo que puede ocurrir, pero hay jóvenes muy sensibles y que tienen paradigmas diferentes a nuestra generación, ¿no? Nosotros, bueno, en mayor o menor medida y cada uno con la decisión que haya tomado, pero procedemos de una cultura cárnica y lo hemos asumido como algo natural. Sin embargo, yo creo que las generaciones más jóvenes, también porque tienen más información, también porque yo creo que en términos generales es verdad que antes también existían las granjas industriales, pero eso es algo que se ha recrudecido y que el porcentaje de carne que proviene de esas granjas es cada vez mayor, ¿no? Pues a lo mejor de un 90%, cuanto antes era mucho menor porque España era un país más rural y mucho más agrícola de lo que es ahora. Todo eso ese acceso a la información que también tiene la gente joven, yo creo que bueno, pues les ha hecho mucho más sensibles, ¿no? Y les ha hecho plantearse de dónde procede lo que están comiendo, ¿no? Y yo creo que igual que en una época determinada, pues a lo mejor nosotros tenemos digamos, nuestra sensibilidad hacia determinados temas, creo que las generaciones más jóvenes, lo estamos también viendo con los activistas con el cambio climático y todo eso, pues son sensibles a otros temas porque todo está ligado, ¿no? O sea, también no solo tiene que ver, insisto,
eh, el bienestar animal, por decirlo así, ¿no? La situación en la que viven estos animales, sino también los efectos que toda la ganadería tiene en el cambio climático. Yo creo que hay una generación joven muy preocupada que tiene ecoansiedad y que también en parte toma esa decisión por los animales, por supuesto, por su vida, pero también por su propia vida, porque está ligada, ¿no? El futuro de la vida del planeta tiene mucho que ver con lo que hagamos con los animales, ¿no? Sí, yo creo que cuando critican algunos a la gente joven diciendo que no tienen interés por la política, yo creo que más política que esta decisión con los animales y con la alimentación no existe ahora mismo. Sí, sí, Ahora, derechas o izquierdas, es súper importante que tengas una conciencia planetaria y también totalmente. hacia los animales, ¿no? O sea, que ahí sí que hay mucha política. No pensemos que política es estar con un partido o con otro. Esto sí que yo creo que es política. ¿No te A parece? mí totalmente, sí, sí, comer es un acto político, claro, sobre todo cuando ya tienes una cierta información, o sea, estamos hablando de Occidente, ¿no? O sea, porque creo que también aquí hay que ver distintos niveles de posibilidades, ¿no? No es lo mismo la existencia que creo que podemos tener en un país como España, un país medio, ¿no? De mundo occidental, que alguien que tiene problemas para alimentarse, ¿no? Donde yo ahí ni entro ni salgo, de coma a la persona lo que pueda, claro, evidentemente, que ¿cómo vas a criticar eso, no? Estamos hablando de sociedades donde se podría permitir uno dejar de comer animales, que no siempre es posible, ojo, y donde luego por otro lado hay culturas donde, pues lo sabemos, nativas, ¿no? Norteamericanas, donde hay una relación muy equilibrada con los animales, donde cazan, pero de otra manera, ¿no? Estamos hablando de lo que sería el consumo de carne desde un punto de vista industrial, ¿no? Y expoliador casi, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, claro. Vamos a volver otra vez a tu libro, porque además tú es que eres escritor y me gustaría también que habláramos un poco de literatura y en concreto sobre este tema, pues tú has hablado mucho en este libro, ¿no? De por qué dejé de comer animales. Entonces, ¿cómo planteaste ese libro y cómo surgió y cómo se desarrolló? Porque también puede ser no es un tema que surja, imagino, que te lo pida una editorial, ¿no? Escríbeme algo No, que va, sobre dejar de comer carne. que va, no, no, no fue así. La verdad que, mira, pues surgió un artículo que escribió para El Caballo de Nietzsche, que sabes que fue el primer blog periodístico que se dedica al tema de los derechos de los animales dentro de un periódico generalista como es el diario.es, ¿no? Entonces, yo ya había iniciado el proceso, ¿no? De dejar de comer animales, llevaba mucho tiempo pensándolo, un poco por las razones de las que hablamos al principio, ¿no? Pues primero por una sensibilidad hacia los animales, leí un montón de libros, ¿no? Sobre etología, que, ¿no? Cómo ha cambiado también la etología sobre el comportamiento animal en principio del siglo XXI en relación al siglo XX, ¿no? Que ahí como estamos volviendo un poco a la época de Darwin, donde en aquella época, en las finales del siglo XIX, sí que había una mayor consideración a la conciencia animal. Pero luego en el siglo XX, bueno, pues todo eso se fue al garete y casi estaba mal visto investigar sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, yo empecé a leer bastantes cosas, escribí un artículo para el diario.es a partir de Comer animales de Jonathan Safran Foer, que es un escritor que a mí me interesaba mucho desde el punto de vista literario, y él es vegetariano, o bueno, por lo menos lo intenta, ¿no? Según contaba en ese libro, que luego no sé muy bien cuál es. Y ahí, pues hace un retrato entre periodístico, autobiográfico, reportaje de activismo, ¿no? De la situación de la ganadería y del consumo de carne en Estados Unidos, que es todavía, si cabe, peor que en España, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí la lectura de ese libro fue lo que me llevó definitivamente a dar un paso que yo llevaba mucho tiempo planeando. Lo publiqué en el diario.es y la verdad que tuvo bastante, bueno, éxito, teniendo en cuenta el éxito que De tienen estos este tipo de temas. artículos, ¿no? Pero bueno, sí que tuvo cierta repercusión y entonces se me ocurrió un poco a partir de ahí, porque me escribió mucha gente, pues preguntando y entonces, bueno, pues se me ocurrió escribir el libro a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese proceso que yo había tenido, más una investigación que hice posteriormente, un poco con la idea siempre y que sigo manteniendo de intentar trasladar una mirada hacia los lectores, ¿no? De no intentar hacer, bueno, pues no es como intentar convencerles y juzgarles, sino compartir lo que yo había visto y por si eso a ellos les podía, a los lectores, quiero decir, ¿no? Les podía ayudar también en su propia decisión, ¿no? Y estaba pensado el libro sobre todo para gente, que hay muchísima gente, cada vez más, tú lo has comentado antes,
pues que está en ese territorio, ¿no? Donde ni que sí ni que no, que le gustaría dar el paso, pero bueno, pues sí, hay mucha resistencia interna porque la cultura cárnica lleva siglos, ¿no? Y nos cuesta. Al final también forma parte de una cultura, es muy difícil, ¿no? ¿no? Igual que el Y el machismo. entorno, ¿no? El propio entorno social, tus amigos, tu familia. Totalmente, ¿no? Pues eso, yo pongo el ejemplo también como el machismo, ¿no? Son como culturas que tenemos muy incorporadas y que es muy difícil desligarnos de todo eso de un día para otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso un poco fue la idea, ¿no? Intenté, a partir de lecturas, a partir también de entrevistas con personas que yo creo que sabían mucho más que yo y que me podían, bueno, pues digamos que dar pistas en este proceso y compartir eso con todos los lectores, ¿no? Desde filósofos, nutricionistas. Quiero mencionar el nombre de Ruth Toledano, que amiga también, una de las directoras y fundadoras del Caballo Nietzsche, que me ayudó muchísimo en la escritura del libro porque me puso en contacto con mucha gente que sabía, algunas yo las conocía y otras no. Y bueno, pues así fue un poco como surgió, intentando darle un tono pues como muy cercano, esa fue mi intención, ¿no? Y siempre también sin olvidar el lado literario, ¿no? Y bueno, cada capítulo se abre con la cita de algún autor, intento, bueno, pues entremezclar, que es algo que hago también en otros ensayos, ¿no? Lo que es mi vida, las lecturas, que al final forma parte de la vida de uno, ¿no? Y el propio relato autobiográfico. Así fue un poco el origen. Y quedó muy bien porque seguro, bueno, yo ya te he felicitado Sí, personalmente, pero hay mucha gente que sin duda, ¿no? Pues le ha servido muy bien, le ha servido mucho este libro, pues para tomar tus decisiones, la que sea, sí, ¿no? sí, La sí, que sea. totalmente. Sí, mira, incluso en esta feria del libro, la última, vamos, que está firmando ya otros libros y tal, todavía este libro se ha vendido muy bien. Bueno, a ver, hablamos de las ventas que puede tener un autor como yo, que no soy Pérez Reverte, ¿eh? Quiero Sí, que no decir son 10 que millones de ejemplares. no, no, pero bueno, que sigue teniendo su demanda, ¿no? Bueno, que pues los dos estamos en este territorio, ¿no? Donde, bueno, intentamos hacer también un poco literatura activista, de cierta forma, ¿no? Y por desgracia, bueno, pues esto no llega como llegan otras cosas. Pero bueno, cada vez yo creo que hay más gente, tú lo has comentado antes, más sensibilizada, que pues igual parecido que el libro también que tú publicaste con Paz de Valdés, ¿no? De Naturalmente, los artículos que vas publicando en 20 minutos y que son yo creo que al final llega mucho a la gente porque están escritos siempre de una manera muy cercana, donde también son temas en cierta forma intemporales, entre comillas, ¿no? Que no pasan por desgracia de moda porque el problema sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, Claro. la verdad que estoy contento porque yo creo que mucha gente, bueno, bastante gente me ha escrito y si no ha dado el paso para hacerse vegetariano o incluso vegano, por lo menos sí que ha cambiado su mirada, ¿no? Que era un poco lo que yo pretendía, incluso mi propia familia, tengo que decirte, salvo mi hijo que es hipercarnívoro, pero por ejemplo hermanos y tal, sí que eso yo creo que algo les ha influido, ¿no? A ver a los animales de otra manera, ¿no? Pero fíjate que nos están comentando aquí en el chat, bueno, son modas. Son Perdón, modas moda, sí, sí, sí. que son modas. Y luego, claro, a lo mejor también podría decir otro, bueno, claro, porque tú estás en la ciudad, vete a vivir al campo y en el campo, en los pueblos no es tan fácil. Tú eres de Plasencia, que eres de Extremadura, Yo soy que de allí, Plasencia. Y presenté el claro, libro, ahí la dieta siempre ha sido carnívora. pues bueno, y tanto, ahora que lo mencionas, yo presenté el libro cuando lo presenté en Plasencia, hay una librería allí, bueno, conocida y que es de unos amigos, La Puerta de Tannhauser, y está en la calle de los embutidos. De hecho, el que me lo presentó me dijo, bueno, menudo sitio, bueno, me lo presentó de hecho Pedro Cáceres, que yo creo que tú le conoces, también es un Claro, periodista muchísimo, por ambiental, supuesto, claro, Pedro. Sí. y otra periodista placentina, Miriam, y decía, bueno, vaya sitio que has elegido, no por nada, sino que claro, está lleno en la calle de los embutidos, donde está lleno de jamones y de chorizo y estas cosas, ¿no? O sea, todos los lugares son difíciles y es cierto, a ver, yo creo que aquí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Una es el consumo en tu casa. El consumo en tu casa yo creo que es igual, da igual donde vives, ¿no? Porque, bueno, pues tú te haces tus verduras y te las puedes hacer incluso más fácilmente si vives en un pueblo que si vives en una ciudad, o igual, vamos, en todo caso, ¿no? Luego, otro factor, otro tema es el entorno y, digo, social y las posibilidades de si vas a tomar algo por ahí, que tengas posibilidades de comer algo vegetariano o vegano, ¿no? Y es verdad que en Madrid hay más posibilidades, por ejemplo, que en Plasencia. Yo te diría que en Extremadura, que solo ir con cierta frecuencia, es muy difícil comer vegano. O sea,
casi, no te digo imposible, pero muy difícil. Sí, De hecho, en Cáceres había un restaurante vegetariano vegano y lo cerraron. O sea, que con eso te digo, muy bueno, complicado. la eterna pregunta que también es típica en Castilla, donde soy yo, ¿no? ¿Qué quieres, carne o pescado? Claro, totalmente. Sí. Y Y no que hay no hay una manera. tercera opción, y no hay una tercera opción. No, no hay tercera opción. Y de hecho las ensaladas te ponen carne siempre, o pollo, cerdo, o te ponen sándwich vegetal y luego tiene pollo y no sé cuánto. Digo, bueno, pero no era vegetal. En fin, muy complicado. Eso en Madrid, sobre todo en el centro, bueno, pues tiene un poquito más de posibilidades. Eh, Han florecido, entre comillas, muchos restaurantes veganos, muchos restaurantes, bueno, pues aunque no sean veganos o vegetarianos, pero sí que tienen posibilidades de comer verduras y tal, pero sigue siendo difícil cuando sales por ahí, incluso en Madrid, ¿eh? Claro, pero ¿te parece que, como dice mucha gente, eso es una moda, igual que ha venido, va a desaparecer? No, no, para nada, yo al revés, yo no creo que sea ninguna moda, un poco porque decía, primero porque el vegetarianismo tiene una tradición milenaria. Pitágoras fue uno de los fundadores de esta tradición y pensaba que no tenemos derecho a hacer daño a los animales, porque había un tema casi, no digo religioso, porque no era religioso, pero bueno, sí un poco espiritual, pensaba que cuando uno se comía un animal, se comía el alma del animal también, además, ¿no? Ujú. Aparte de la visión de, bueno, pues de hacer daño a otro ser vivo, ¿no? Eso en Occidente, porque en la tradición oriental, en el budismo, en el taoísmo, una parte de esa tradición siempre ha partido del hecho de que no se puede hacer daño a ningún ser sintiente, y por eso entendían al resto de seres vivos, ¿no? O sea, no digo toda la parte del budismo ni toda la parte que son también tradiciones milenarias, y ahí sí que hay en el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que sea una moda, sino todo lo contrario, ¿no? En Occidente cada vez hay más gente, y sobre todo por lo que tú has comentado antes, las nuevas generaciones, mucho más sensibilizadas, porque, y ya por una razón básica, primero, por una mayor empatía hacia los animales, ¿no? Yo creo que cada vez está más claro que bueno, pues no es necesario comer animales, partiendo de ahí, pero además no es necesario comer animales que han sido criados en estado de crueldad absoluta, ¿no? Y luego, por lo que una idea que es fundamental es que la ganadería es responsable de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si tenemos una crisis climática y una emergencia climática, reducir el consumo de carne, eso no conlleva hacerse vegetariano o vegano, pero sí reducirlo drásticamente es imprescindible si queremos tener alguna oportunidad de caminar hacia un mundo un poco habitable. O sea, que es que puede que no sea, o sea, no es que no sea una moda, es que es una necesidad, desde mi punto de vista. Eso al margen de que uno quiera tener la etiqueta o no etiqueta, llamarse vegetariano o vegano o lo que tú quieras, pero reducir drásticamente el consumo de animales es fundamental. O sea, Jesús Garzón, el ministro Pues, de Consumo, dijo ujú. una cosa, vamos, que no fue nada del otro mundo, lo de que la carne en España y qué tipo de carne, y se le echó mucha gente encima, pero vamos, decir una verdad obvia, ¿no? Que no es necesario para la salud, por supuesto, sino todo lo contrario, es malo para nuestra salud el abuso de proteína animal, pero sobre todo es malo para los propios animales y es malo para el clima, para el medio ambiente, ¿no? O sea, no creo para nada que sea una moda. No, eso está claro, por lo menos yo lo tengo claro. Lo que sí que también me parece curioso, cómo el aumento del vegetarianismo en nuestra sociedad más occidental está permitiendo que aparezcan muchos restaurantes vegetarianos, veganos, y que hay mucha gente que consume carne habitualmente, no tiene ningún interés por este tipo de dieta, pero sí que está reconociendo que este tipo de restaurantes, en ellos se come sano. Ujú. Y entonces, igual que es verdad que van muchas veces ahí, como pueden decir que vamos a una hamburguesería, a un vegano, a un indio, ¿no? Pero al final sí, bueno, se considera que es una modalidad de restaurante, digámoslo así, pero que es sano. Con lo cual yo creo que lo más difícil que se podría haber pensado, ¿no? Para intentar cambiar la dieta en nuestra sociedad, que era que se reconozca que se come mejor sin carne, y vamos, yo creo que eso no lo discute ya nadie. Nadie discute que se come sano en un restaurante vegetariano o con una dieta vegetariana. Aunque claro, lo hacen solamente una vez al año, pero lo reconocen. Eso es un salto ya cualitativo, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la mente de la gente, comer verduras, está claro que todos los médicos insisten, ¿no? Que fruta y verduras está
la pirámide ¿no? alimentaria ha cambiado, ¿no? Desde antes estaba siempre, había que comer pescado, carne, mucha carne, tal, y eso ha ido cambiando para poner en la parte alta a las frutas y las verduras, y la parte baja, o sea, como menos consumo, una pirámide invertida, vaya, ¿no? La carne y el pescado. Yo creo que eso se ha ido consiguiendo, ¿no? Entonces, vamos, cada uno puede, yo siempre suelo repetir una frase, de todas formas, del escritor Isaac Bashevis Singer, que lo cito también en el libro, es un autor que a mí me gusta mucho. Este era un escritor de origen judío que emigró precisamente de la Europa del Este para huyendo de los nazis y se huyó a Estados Unidos, ¿no? Y él era vegano, ¿no? Y entonces, cuando le preguntaban si se había hecho vegetariano por su salud, él decía, no, tiene mucho sentido el humor y decía, me hice vegetariano por la salud de las gallinas, ¿no? Eso no quita porque además tienes un aliciente y es que yo creo que sí que si comes bien, ¿no? Porque aquí también, César, yo creo que es bueno dejar esta idea clara, igual que si eres omnívoro, hay que comer de una manera equilibrada. Quiero decir, si eres vegetariano o vegano y solo comes pasta, pues vas a tener un problema, O patatas ¿no? O si solo comes fritas, arroz, claro, o patatas fritas, vale, muy vegano, pero que te no te estás mueres. alimentando bien, ¿no? O comes comida procesada, por ejemplo, que eso también habría que poner un entrecomillado, ¿no? La comida procesada, sea vegana o no, no es buena, ni para los veganos, ni para los no veganos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tema de la salud también hay que tener cuidado, pero sí estoy de acuerdo contigo en que la gente asocia, y eso es claramente, de comer verduras como algo saludable, eso yo creo que es indiscutible, ¿no? Y luego viene la pregunta, y ahí depende de si eres vegano o vegetariano, ¿no? Bueno, ¿y no te faltan proteínas, no? Esto te lo habrán preguntado alguna vez. Todo. Eh, bueno, esta es la segunda parte, ¿no? De responder, pero bueno, yo creo que es más saludable, yo creo que sí que ha ido entrando un poco en el imaginario de la gente, ¿no? No hay duda. Yo estaba también hablando, decía que muchos pueden acusarte o acusarnos de, bueno, urbanitas, que no sabéis lo que es el campo, que no sabéis lo que es el pueblo. Bueno, tú, a lo mejor yo tienes razón conmigo, pero contigo está claro que eres una persona de campo, que vienes de Plasencia y que Sí, además formas parte de lo que se empieza a llamar esta literatura de naturaleza, ¿no? La literatura, que es el nombre tan bonito que se le ha dado aquí en España a estos relatos de naturaleza. Y tienes un libro precioso, yo todavía no he podido leerlo, estoy con muchas ganas a ver si este verano me hago con él, Monfragüe. Vamos a hablar de bueno, pues Monfragüe sí, porque claro. es uno de los sitios mágicos también desde niño que he ido allí, pero claro, iba a ver buitres, pero en tu caso creo que la historia es diferente que la mía. Cuéntanos un poco cómo es este libro de Claro, Monfragüe. bueno, a ver, yo soy en una parte bastante urbanita, en el sentido de que a mí me gusta vivir en las ciudades, por lo menos de momento, con todas sus contradicciones. Lo digo porque hay una mitificación también que no sé si lo compartes de lo que es el mundo rural, en el sentido de que la gente tiene una idea equivocada de lo que es el mundo rural, con sus luces y sus sombras, pero igual que las ciudades, o sea, no, ni es un paraíso ni es un infierno, igual que vivir en Madrid, donde vivo, o en otros lados, ¿no? Entonces yo, pues como tú bien has apuntado, ¿no? Sí, procedo de Plasencia y además yo influido por un autor que a mí me interesa mucho y sobre el que ando escribiendo un libro, John Berger, estuve viviendo 3 años en Jerte, que es un pequeño pueblo del Valle de Jerte, Sí, precisamente, del que norte tiene 600 habitantes. de Cáceres. Y estuve trabajando con agricultores, quiero decir que, y aparte por mi propia experiencia vital, pero conozco bien el mundo, bueno, o relativamente bien, al menos no me es ajeno, ¿no? El mundo rural y creo que puedo hablar un poco directamente. Entonces, bueno, pues eso sí que yo creo que a mí, yo me alegro mucho además de ese conocimiento, ¿no? Porque sí que me ha aportado una visión y eso es lo que me ha llevado a mí a valorar la naturaleza, precisamente, creo yo, ¿no? Está rodeada de campo, ¿no? Yo creo que tú has estado en Plasencia, ¿no? Si no me Sí, equivoco, en claro, alguna conversación. claro, claro. Y Muchas Plasencia, veces. aunque es una ciudad pequeñita, pero tú sales de allí y estás rodeada de montañas, ¿no? Entonces, claro, eso, vamos, Fragua de hecho está a 20 kilómetros, entonces, bueno, es como que forma parte de tu paisaje de infancia, del mío, por supuesto, ¿no? Y eso que decía Enrique, de que la patria es la infancia, pues, y el paisaje de la infancia, pues la mía, uno de ellos es Monfragüe, ¿no? También sería Valle del Jerte, por ejemplo, donde yo me iba a bañar cuando era pequeñito y estas cosas, ¿no? De las Y- gargantas preciosas, claro, claro. y uno se podía bañar en el río antes, a las gargantas todavía, pero antes, ahora ya no se puede uno bañar en el río, casi, pero antaño te podías bañar en el río, ¿no? Entonces, Monfragüe forma parte de esa educación sentimental, que cada uno tiene la suya, y entonces es un lugar que aparte de tener, como que tú sabes mucho más de esto que yo, como naturalista, aparte de tener un valor
ecológico importantísimo en todo lo que es bueno, en el ecosistema europeo, porque es un ecosistema mediterráneo único. Para mí, además de todo ese valor, donde tiene un montón de biodiversidad, de especies endémicas, etcétera, 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 forma, además de todo ese valor ya en sí mismo ambiental, por decirlo así, o natural, tiene ese valor emocional, ¿no? De un lugar donde yo he pasado mucho tiempo, donde he ido muchas veces, donde, bueno, pues me siento un poco como en casa, ¿no? Eso cada vez que veo, los buitres son casi mis hermanos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, pues esa es un poco una parte importante de la novela que bueno, ya te la haré llegar, César. Y bueno, pues aunque Monfragüe se titula así, tiene un papel muy importante dentro de la novela, es casi un personaje, es una historia contada en dos tiempos, ¿no? De un periodista de viajes de naturaleza precisamente, que mucha gente piensa que soy yo y evidentemente hay muchos guiños, pero no soy yo. Regresa a su tierra, que en parte es Monfragüe, para subsanar una herida de la infancia, ¿no? Donde una época en la que él participó, que es otro de los grandes temas de la novela, del acoso escolar a un niño, ¿no? El acoso escolar es uno de los... El bullying terrible, sí. Exactamente, que en aquella época no estaba nominado, digamos, ¿no? Se hacía, se practicaba, creo que con menos dimensión que ahora por el tema de las redes sociales, pero sí se hacía, ¿no? Y entonces en Bueno, una época yo pienso que era todavía más cruel puede antes, ¿eh? Te digo, ser, ¿no? por lo que hemos sufrido. Sí, puede ser, Sí, ¿eh? sí, sí. Yo en mi colegio era, bueno, pues por un acto de cobardía y por el acto también de pertenecer al grupo, era abusado, por decirlo así, o acosado y acosabas tú también, ¿no? Estabas como en una zona intermedia donde muchas veces participabas en el acoso a otra persona porque no querías quedar, porque si no te iban a señalar a ti, te iban a dar a ti, ¿no? Y otras veces eras tú el que la tomaban contigo, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha parecido terrible. Había un amigo al que, de hecho, bueno, pues yo luego le pedí perdón porque de alguna manera en algún momento yo también participé de eso con él y encima era uno de mis mejores amigos. Y es un acto que a mí siempre me avergonzó cuando era pequeño, ¿no? Yo sabía que tenía conciencia, entonces no había esa idea, digamos, los medios, ni tampoco había nadie detrás que te estuviera diciendo en ese sentido lo que estaba tan mal, porque era una práctica muy generalizada, ¿no? En mi barrio era pelearse en la calle, estas cosas, o sea, no era algo que fuera Sí. extraño, ¿no? Algo como muy machista también, muy masculino, ¿no? Eh, y bueno, el caso es que poco tiempo después, siendo todavía adolescente, yo le pedí perdón, ¿no? Porque pensé que le habíamos causado un daño. Él dijo que no había pasado nada. Pero bueno, eh, el origen de toda la novela un poco también tiene que ver con el acoso a un niño que yo conozco, de hijo de una amiga, bueno, que, que me llevó a esa imagen de infancia y lo conecté todo esto con Monfragüe, donde ocurre gran parte de la novela. Sí, que es esa historia un poco pendiente, ¿no? Pero que tiene el paisaje de Totalmente. Monfragüe como escenario principal, Sí, sin duda, ¿no? sí, es un escenario. Yo te diría, bueno, o yo traté de que fuera así al menos, ¿no? Que fuera un personaje de la novela, un personaje natural de alguna manera, donde tienen una gran relevancia los buitres, también por muchas razones. Hay un profesor, el malo, profesor malo, ¿no? Que todos hemos tenido, que le llaman el buitre. También hay una reivindicación del lenguaje y una contraposición, porque al personaje le llaman el buitre y como sabemos todos, ¿no? Los buitres son fundamentales en los ecosistemas, ¿no? O sea, hay eh, tiene un sesgo negativo que bueno, pues que porque No es malo ser buitre. claro, efectivamente, todo lo contrario, son los basureros, ¿no? Los que nos liberan de muchas enfermedades, de hecho. Pero se utiliza la palabra para decir este es un fondo buitre, por ejemplo, ¿no? O eres un buitre, como que eres alguien muy egoísta y que quiere acapararlo todo y carroñero, ¿no? Entonces, también había ahí una reivindicación de los buitres, por ejemplo, ¿no? Y ya te digo, de todo lo que es el ecosistema de Monzahue, que además desde aquí, justo la semana pasada estuve fin de semana en Badajoz presentando allí, todavía tengo por ahí alguna presentación pendiente, aunque se publicó en septiembre, y reivindicaba la figura de Jesús Garzón, ¿no? Porque fue un naturalista, bueno, ingeniero de montes en su momento, que vivía en Cáceres y gracias a él se consiguió, ¿no? Que tuviera una primera protección Monfragüe, porque querían construir ahí una maderera y por eso plantaron un montón de pinos y eucaliptos y, en fin, Sí, sí, pues desastres, ¿no? que paró las máquinas, puso Garzón y gracias a él ahora lo que decían que no valía para nada es un parque nacional, nada El menos. Parque Nacional,
efectivamente, ¿no? Que podemos disfrutar bueno, ¿no? Y que yo creo que se ha convertido en un lugar emblemático, sin duda. Sí, sí. Sin duda. Oye, Javier, tú ya vamos a ir terminando, porque si no nos vamos a alargar demasiado y me lo estoy pasando fenomenal No, no, hablando contigo. no, Pero claro, sí que, pero sí que me gustaría centrar un poco ahora el tema, ya para terminar, en lo que es la literatura de la naturaleza, esta sí. literatura, Mm. ¿no? Vuelvo también a hacerte la pregunta con lo del veganismo. ¿Es una moda? ¿Es una moda que ahora parece que se está hablando tanto de, o es una necesidad? Que también tiene Bueno, ese paralelismo con el veganismo. sí, yo creo que tú mismo lo haces, ¿no? También podríamos llamarlo literatura. Aquí habría que distinguir lo que sería la corriente más de ficción, que hay muy poca. Tengo que decir que Monfragüe es de las pocas novelas, digámoslo así, ¿no? No hay muchas novelas, bueno, aunque tenemos una tradición importante con Delibes y otros autores, ¿no? Pero digamos que lo que es literatura de ficción, literatura de naturaleza, se hace poco, pero sí se hace mucha literatura ensayística, ¿no? Y tú mismo lo haces, ¿no? Yo no creo que sea una moda para nada, o sea, yo creo que es una necesidad también. Creo que cada vez hay, igual que hay más gente sensibilizada con los animales y con lo que pasa en el planeta en general, no solamente con los animales, con nuestro futuro o presente, realmente, pues la gente necesita respuestas, ¿no? Y la gente siente cada vez esa necesidad de estar más próximo a la naturaleza, aunque a veces tengamos luego actitudes que van en contra de lo que deseamos, ¿no? Pero lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Como enseguida esa necesidad de conectar, de volver al monte, el jardín botánico me contaban gente de allí que nunca había tenido tantas visitas como entonces y de hecho, bueno, ahora casi hay que poner casi limitación, ¿no? Para poder entrar y tal. Yo creo que no es para nada ninguna moda, yo creo que no es ninguna moda porque nosotros somos naturaleza. Entonces, de alguna manera yo creo que sentimos en el fondo, por lo que está ocurriendo, que estamos perdiendo parte de lo que somos, que se está destruyendo nuestra casa, que se está destruyendo el lugar que nos acoge, ¿no? Y eso es como ser suicida, es como quemar el piso donde vivimos, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser nunca una moda, sino una necesidad, ¿no? En la medida en que toda esta literatura, bien sea a partir del ensayo o bien sea a partir de la ficción, que ya te decía antes que quizá hay menos, ayude o contribuya a que haya cada vez más gente eh, concienciada o sensible, a mí me parece que es fundamental, vamos, que bienvenido sea, igual que el periodismo ambiental, igual que todo que el activismo, que todo lo que contribuya a que podamos cambiar de una vez por todas, ¿no? El rumbo que llevamos. No sé si estás Sí, de acuerdo, pero pero vamos. quizás, sí, sí, no. Mira, te voy a matizar, porque desde luego es muy importante la parte reivindicativa. Cada vez me gusta menos esta parte que tenemos de esto, o sea, esa parte del colapso, de que esto desaparece y casi ya como una última cerilla que podemos encender antes de quedarnos a oscuras. Sin embargo, has citado al maestro Delibes. Y algo que Delibes hacía con su literatura fantástico era que nos llevaba al pueblo. Y yo creo que ahora la literatura de naturaleza, si tiene algo que buscamos y que necesitamos y que nos gusta, es que nos lleva al campo, nos lleva al campito. Y la literatura tiene esa magia que tú, comprando directamente, leyendo un libro, te transporta, pues lo mismo puede ser al Ártico, que te transporta a Monfragüe, que a las marismas de Doñana. Y muchas veces es verdad, tú lo estabas diciendo, vivimos encerrados en una vorágine de trabajo, de tensión, de depresión, pero un libro precisamente es como no sé, ese agujero hacia la libertad y por eso yo pienso que sí que necesitamos cada vez más esa literatura, ya que tenemos el campo tan alejado, por lo menos acercarlo a través de los libros y esos buenos libros que hay de naturaleza. ¿No te parece que también es algo que tenemos que No, no, reivindicar? no, totalmente, vamos, no, pero no está contrapuesto, no es contrapuesto, o sea, por literatura yo no entendería, bueno, podríamos desarrollarlo mucho, no entendería un ensayo, digamos, entre comillas, sesudo o en el sentido tradicional sobre la cuestión ecológica. Eso no entraría parte de la literatura, por lo menos para mí, ¿no? La literatura también, en su concepto, que bueno, en inglés viene del inglés de escritura de naturaleza, tiene un componente también literario, es decir, primero en la escritura de ese libro debería haber una ambición estética, bien, ¿no? Creo yo, para tener ese término, que yo no digo que tenga que tenerlo o no, pero que digo, y por otro lado, eh, yo lo que dices tú también estoy de acuerdo, quiero decir, en el sentido de que llevar a la gente o a los lectores, ¿no? A espacios naturales donde ellos se sientan como parte de esos espacios naturales, va a ayudar a que esa gente sea más sensible y quiera protegerlos, porque
lo decimos siempre, no se puede proteger algo que no se ama y no se conoce. Uno protege a su familia, a sus amigos, a quien sea, porque los quiere. Si tú no conoces los entornos naturales, no los vas a, si no sabes de dónde venimos o no sabemos de dónde venimos, la conexión que tenemos con los árboles, y esos espacios naturales, creo yo, no solamente es Doñana, que también, por supuesto, ¿no? Que ahora está en peligro y tal, es también el jardín que hay, los parques que hay al lado de mi casa, o ahora en Madrid sabes que hay un movimiento ciudadano importante para evitar talas de árboles masivas. Todo eso también yo creo que la literatura también nos tiene que llevar a todo eso, ¿no? A valorar que en la propia ciudad tenemos una riqueza en cuanto a biodiversidad, a veces más o a veces menos, que también podemos conectar con ellos, ¿no? O sea, ir al campo es muy importante, ir a la montaña es hiper importante, y proteger los espacios naturales dentro de las ciudades, para mí, cada vez se hace más importante, porque el modelo de ciudad que queramos construir también va a ser fundamental a la hora de luchar contra el cambio climático, ¿no? Está claro, y además un libro nos puede ayudar a conseguirlo. Totalmente, Un libro que nos va a llevar a esos sitios, a amarlos, a respetarlos, sobre todo a disfrutarlos, que al final es lo principal. totalmente. Así que muchísimas gracias, Bueno, César, Javier. gracias a ti y a vosotros. Ha sido un placer grandísimo charlar contigo. Yo me gustaría que estas charlas las pudiéramos hacer en el campo, un día rodeados de mucha gente, porque yo creo que es donde mejor sentimos. Igual que la comida sabe más rica en el Totalmente. campo, yo creo que hablar y Sí. charlar sabe todavía más rico en el campo, que es donde lo hemos hecho siempre. Pero bueno, eso queda pendiente, a ver si algún día Y conseguimos ojalá que se pueda. vernos Y por ahí, gracias a ti ¿verdad? y a Signos Ecovalor también por la invitación. Bueno, y a todas las personas que hayan estado al otro lado ahí de la pantalla, que bueno, lo bueno de esto que al final también puedes conectar con un montón de gente con la que tienes conexión, ¿no? De la creación de redes, ¿no? En fin, que muchísimas Exactamente, gracias. exactamente. Nos quedamos con ese mensaje de que hay que repensar lo que comemos y que hay que repensar también lo que leemos. ¿No te parece? Que es un Total. buen resumen. Bueno, a mí me parece fundamental lo que leemos, lo que vemos, que ya te conté que me encantó tu programa sobre los árboles, ¿no? Porque también me parece que tenía este punto de poder acercar, ¿no? La naturaleza a la gente desde otro punto de vista. Y yo creo que todo lo que se haga para que nos demos cuenta de que no podemos perder algo que es un milagro en cierta forma, sea a través de los libros, sea a través de un documental o de un programa de televisión, pues me parece estupendo. Vaya. Pues ahí estamos, Javier. Venga, Muchísimas gracias gracias a ti, César, y y a seguiremos todos. sobre todo leyéndote. Venga, ¿Eh? Muchas gracias. Ahí en el gracias, chao, alfombrario, chao. en tus libros, donde haga falta. Muchísimas Venga, gracias. igualmente, chao, chao. Hasta luego. Un saludo.